Pensamiento del día, lunes 18 de agosto. Guardar silencio para escuchar la voz de la verdad. El silencio. Si en alguna rara ocasión tengo la posibilidad de recogerme en un lugar solitario donde poder rezar en un silencio no interrumpido por radios, teléfonos y coches, ni por ruido alguno de la calle, a veces advierto cuánto habla ese silencio. Es decir, me doy cuenta de que donde hay bullicio, también está el silencio de Dios. Y donde hay silencio, se oye la voz de Dios. De hecho, a veces me ocurre que si tomo un libro para hacer meditación, tengo que dejarlo enseguida porque dentro de mí Él quiere que hablemos. Y entonces comprendo a los anacoretas, a los cartujos, a los trapenses y lo sonora, llena y acompañada que está su vida. Pero yo no puedo tomarme este consuelo de Dios más que como medio para continuar mi trabajo y acercarme a la humanidad a la que debo servir para llevar a cabo la obra que Dios me ha confiado y así corresponder a su amor y a las palabras que Él sugiere en el fondo del corazón, en el silencio. A mí me basta sentirme llamada y saberme amada. Lunes 18 de agosto. Guardar silencio para escuchar la voz de la verdad. Chiara Lubich, Escritos Espirituales 2, Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.